Antes de empezar, quiero aclarar que no busco exagerar lo que ocurrió, ni convertirlo en algo extraordinario para que suene más impactante. Lo que viví aquella noche no tuvo escenas espectaculares ni momentos dramáticos evidentes, sino algo mucho más inquietante, algo que se quedó conmigo de manera silenciosa y constante. Durante años evité hablar de esto, porque cada vez que lo recuerdo vuelve esa sensación incómoda, esa idea difícil de explicar de que compartí un espacio cerrado con algo que no debía estar ahí. He acampado desde niño, crecí pasando fines de semana en el bosque, aprendí a distinguir el crujido normal de una rama, del sonido de un paso, a reconocer cuando el viento mueve las hojas, y a mantener la calma cuando la oscuridad parece más profunda de lo normal. Siempre encontré una explicación lógica para todo lo que ocurría a mi alrededor, incluso cuando otros se asustaban con facilidad. Por eso lo que pasó aquella noche me afectó de una manera que todavía no logro acomodar del todo. Fuimos 4 amigos a un lago apartado, uno de esos lugares a los que se llega después de varios kilómetros por un camino de tierra, rodeado de árboles altos y cerrados, donde la señal del teléfono desaparece mucho antes de llegar. No era un sitio turístico, no había cabañas, ni guardaparques, ni senderos marcados, solo un claro amplio junto al agua, con el bosque rodeándolo como una pared oscura. Llegamos por la tarde, cuando el sol todavía iluminaba la superficie del lago, y todo parecía tranquilo, incluso predecible. Armamos las carpas con calma, revisamos el terreno, aseguramos bien las cuerdas, acomodamos las mochilas al fondo y dejamos las botas junto a la entrada. Yo compartía la carpa con Martín, con quien había acampado varias veces antes sin que ocurriera nada fuera de lo normal. La noche cayó de manera lenta y casi imperceptible, y el paisaje comenzó a llenarse de sombras. Encendimos una fogata, cenamos algo sencillo y nos quedamos conversando durante horas, escuchando el leve movimiento del agua, el sonido constante del bosque y los insectos escondidos entre los árboles. Nada era extraño, nada parecía fuera de lugar. Cuando el frío empezó a sentirse con más fuerza y el cansancio del viaje se hizo evidente, cada uno se fue a su carpa sin comentarios especiales, sin presentimientos y sin esa sensación previa que a veces avisa que algo no está bien. Dentro de la carpa el aire era estable, la tela apenas se movía y el interior se sentía seguro, separado de la oscuridad exterior. Me acomodé en la bolsa de dormir, escuchando la respiración tranquila de Martín y el sonido lejano del bosque que parecía seguir su propio ritmo. El cansancio fue apagando mis pensamientos poco a poco, sin sobresaltos, hasta que finalmente me quedé dormido con la tranquilidad de quien no espera nada fuera de lo normal. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté, pero lo hice de forma repentina, sin un ruido claro que lo explicara. Abrí los ojos en medio de la oscuridad casi total y durante varios segundos permanecí inmóvil, tratando de entender qué había cambiado. Martín seguía respirando con regularidad a mi lado, el bosque mantenía su sonido lejano y, sin embargo, algo no encajaba. No era un ruido nuevo ni un movimiento evidente, era una sensación distinta dentro del espacio, como si el interior de la carpa se hubiera vuelto más pequeño, más cargado, como si el aire ocupara más lugar del que debía. Mientras intentaba convencerme de que era una impresión causada por haber despertado de golpe, comenzó a crecer una idea incómoda, una sensación clara de que no estábamos solos. No fue un pensamiento que apareció de repente, sino algo que se fue formando poco a poco, como cuando uno entra a una habitación y siente que alguien estuvo allí hace unos segundos. El espacio que conocía perfectamente, que había revisado antes de acostarme, parecía tener algo más, algo que no lograba ver, pero que mi cuerpo sentía con claridad. Me incorporé despacio, procurando no hacer movimientos bruscos, y busqué el celular a mi lado. Encendí la linterna y recorrí con la luz cada rincón, las mochilas apoyadas contra la tela, las botas junto a la entrada, el cierre completamente cerrado. No había nadie más. Todo se veía exactamente igual que antes de dormir. Aún así, la sensación no desapareció con esa revisión, seguía ahí, constante, como una presión leve en el pecho. En ese momento, la tela de la carpa se hundió ligeramente hacia adentro, de forma lenta y sostenida, como si algo desde afuera hubiera apoyado una mano firme contra la superficie. No fue un golpe ni el viento,
porque el aire afuera estaba completamente quieto. La tela permaneció así durante varios segundos, el tiempo suficiente para que pudiera verlo con claridad, y luego volvió a su posición original con la misma suavidad. El silencio que quedó después fue más profundo, más pesado, como si todo el bosque se hubiera quedado quieto al mismo tiempo. Martín también se incorporó al notar mi tensión y miró hacia el mismo punto sin que yo tuviera que señalarlo. Encendió su linterna y revisó el interior con más rapidez, comprobando que no hubiera roturas ni aberturas en la tela. Todo estaba en su lugar. Aún así, ambos nos quedamos sentados, escuchando con atención cualquier sonido que viniera de afuera. No se oían pasos, no se quebraban ramas, no había señales claras de que alguien estuviera allí. Sin embargo, la sensación de que algo estaba muy cerca continuaba, quieta, sin moverse. Decidimos salir para revisar alrededor, avanzando con cuidado, iluminando el suelo húmedo frente a la entrada. La tierra estaba firme, sin huellas recientes ni marcas que indicaran que alguien hubiera estado allí hace poco. Recorrimos un poco más el área, apuntando las luces hacia los árboles cercanos y hacia la orilla del lago, pero todo parecía normal. Regresamos al interior sin decir mucho, porque no sabíamos cómo explicar lo que ambos habíamos sentido. El resto de la noche permanecimos despiertos, atentos a cada sonido y a cualquier leve movimiento de la tela, con la certeza persistente de que algo había estado allí, justo al otro lado, sin necesidad de mostrarse. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el bosque, la incomodidad no desapareció por completo, pero se volvió menos intensa, como si la luz hiciera que lo ocurrido pareciera más lejano, aunque no menos real. Frente a la entrada de nuestra carpa, a menos de 1 metro del cierre, había una zona circular en la tierra, levemente hundida, con la forma clara de algo que había ejercido peso durante un tiempo prolongado. No era una marca superficial ni un simple desnivel del terreno, porque el resto del suelo estaba firme y parejo, con hojas secas intactas alrededor. Aquella depresión rompía esa uniformidad de manera evidente, como si alguien se hubiera sentado exactamente allí, con calma, sin moverse demasiado. Me agaché para observarla mejor, esperando encontrar algún detalle que la explicara, alguna huella que indicara de dónde había venido esa presión o hacia dónde se había ido después. Pero no había pasos de entrada ni de salida, no había rastros que condujeran hacia esa marca, solo esa forma aislada, ubicada con precisión en el mismo punto donde la tela se había hundido durante la noche. Recuerdo haber sentido una mezcla extraña de alivio y miedo al mismo tiempo. Alivio porque, de alguna manera, la marca confirmaba que no todo había sido imaginación, que ambos habíamos visto algo real cuando la tela cedió hacia adentro. Y miedo porque esa confirmación abría una pregunta mucho más difícil de responder. Si algo estuvo allí el tiempo suficiente como para dejar esa señal en la tierra, entonces también estuvo lo bastante cerca como para tocar la carpa, lo bastante cerca como para estar a pocos centímetros de nosotros mientras dormíamos. La idea no era exagerada ni producto del pánico, era una simple relación lógica entre dos hechos que coincidían con demasiada exactitud. Nos quedamos unos minutos en silencio mirando el suelo, sin necesidad de discutir lo evidente. Nadie intentó hacer una broma ni buscar una explicación apresurada. El resto del campamento estaba intacto, las otras carpas no tenían marcas similares alrededor, y el entorno se veía tan tranquilo que casi resultaba absurdo pensar que algo hubiera ocurrido allí durante la madrugada. Sin embargo, la marca seguía presente, clara, imposible de ignorar. Empacamos antes de lo planeado, moviéndonos con rapidez pero sin decirlo en voz alta. No hubo una decisión formal, simplemente empezamos a guardar las cosas con una urgencia contenida, como si todos sintiéramos que ya no tenía sentido quedarnos un minuto más del necesario. Mientras desarmaba la carpa, no pude evitar mirar varias veces hacia el bosque, hacia esa línea de árboles que la noche anterior se había sentido tan cerrada y pesada. A plena luz del día no parecía haber nada extraño allí, solo troncos inmóviles y sombras suaves bajo el sol de la mañana. Desde entonces he vuelto a acampar, he regresado al bosque en muchas ocasiones, y sigo encontrando explicaciones para casi todo lo que escucho en la oscuridad. El viento puede empujar una tela,
un animal puede acercarse sin dejar huellas claras, la mente puede jugar malas pasadas cuando uno despierta de golpe. Me repito esas ideas cada vez que algo cruje cerca de la carpa o cuando un sonido rompe el silencio de la madrugada. Sin embargo, hay un detalle que nunca logro acomodar del todo, y es la exactitud con la que esa marca coincidía con el punto donde la tela se hundió, como si ambas cosas formaran parte del mismo momento. Ahora, cada vez que despierto en medio de la noche dentro de una carpa, hay un instante breve, casi imperceptible, en el que antes de moverme o encender una luz, siento esa misma densidad en el aire, esa misma presión leve que no proviene de ningún sonido concreto. Es solo una sensación que aparece y desaparece en cuestión de segundos, pero que me recuerda que el espacio cerrado que creemos controlar, el pequeño refugio que levantamos para sentirnos seguros, puede no estar completamente vacío, aunque nuestros ojos insistan en lo contrario. Siempre pensé que alejarme de la ciudad era una forma de sentirme mejor, como si cambiar el ruido constante por el sonido del agua y el viento pudiera acomodar también lo que uno lleva por dentro. Por eso planeé ese viaje con mi novia, un fin de semana lejos de todo, en un lago apartado al que se llegaba después de varios kilómetros de camino de tierra, rodeado de árboles bajos y pasto que parecía no terminar nunca. Veníamos de semanas difíciles, de horarios que no coincidían y conversaciones interrumpidas por obligaciones, así que pasar 2 noches solos, sin señal y sin distracciones, nos pareció necesario. Queríamos descansar, dormir sin alarmas, hablar sin interrupciones y sentir que el tiempo iba más despacio, pero con el tiempo entendí que el silencio cambia cuando se extiende demasiado y deja de ser algo tranquilo para empezar a sentirse incómodo. Llegamos por la tarde, con el sol todavía alto brillando sobre el agua en reflejos que se movían con cada pequeña ola. Desde el primer momento notamos que no había otros autos, ni humo de fogatas, ni voces entre los árboles, y esa ausencia total de gente nos dio una sensación de aislamiento que en ese momento nos pareció perfecta. Mi novia caminó primero hacia la orilla, dejando que sus zapatillas se hundieran un poco en la tierra húmeda, respirando hondo y sonriendo con calma, mientras yo me quedaba unos segundos mirando el lugar completo, el lago extendido frente a nosotros, el borde irregular del bosque y el cielo despejado que empezaba a cambiar de color con la caída de la tarde. Elegimos un punto un poco más alto para armar la carpa, lo bastante cerca del agua como para escucharla durante la noche, pero no tanto como para que la humedad nos molestara. Mientras ella acomodaba las mochilas en un rincón y extendía las bolsas de dormir con cuidado, yo clavaba las estacas presionándolas con el pie hasta que quedaran firmes, revisando el cierre y acomodando la tela para que todo estuviera bien sujeto. No era miedo, era costumbre, esa necesidad de asegurar el lugar donde uno va a dormir, como si dejar todo firme pudiera garantizar que nada lo alterara. La luz fue bajando despacio y el lago empezó a oscurecerse, mientras el viento movía el pasto con un sonido parejo que llenaba el aire sin resultar molesto. Cocinamos algo simple en una nafe portátil y comimos frente al agua, hablando sin apuro, dejando que los silencios fueran naturales y sin sentir la obligación de llenarlos con palabras. A medida que el cielo se cubría de estrellas y la temperatura bajaba, nos metimos en la carpa buscando abrigo, acostados uno al lado del otro, escuchando cómo el entorno seguía su ritmo tranquilo. Durante un largo rato el lugar mantuvo esa calma normal, el lago golpeaba suave la orilla, el viento pasaba entre la vegetación y de vez en cuando se escuchaba algún ruido lejano que podía explicarse sin problema. Me quedé despierto más tiempo que ella, no por preocupación sino por costumbre, escuchando con atención cada sonido para acostumbrarme al ambiente. Sin embargo, de manera lenta y casi imperceptible, todo empezó a cambiar, el viento fue perdiendo fuerza hasta apagarse por completo y el lago dejó de oírse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo exterior. La quietud que quedó no era común, era demasiado completa, demasiado pareja, y fue entonces cuando empecé a escuchar un movimiento leve sobre el pasto, constante y regular. No eran pasos claros ni la carrera de un animal pequeño, tampoco el roce desordenado de algo buscando comida. Era un desplazamiento continuo que rodeaba la carpa manteniendo siempre la misma distancia, como si algo caminara alrededor marcando el límite de nuestro espacio sin acercarse del todo ni alejarse hacia el bosque.
Me apoyé en un codo para no despertar a mi novia e intenté ver algo a través de la tela apenas iluminada por la luz tenue de la noche, pero solo notaba pequeños cambios en la claridad, variaciones mínimas que no llegaban a formar una figura. El movimiento siguió durante varios minutos con la misma constancia, sin acelerarse ni detenerse, y esa repetición empezó a hacer que mi respiración se volviera más lenta, como si cualquier sonido mío pudiera llamar su atención. Giré la cabeza hacia ella y confirmé que seguía dormida, respirando profundo y sin notar nada de lo que ocurría alrededor, y aunque pensé en despertarla, algo me frenó porque todavía quería creer que tenía una explicación simple. Sin embargo, la sensación de que algo caminaba en círculos comenzó a instalarse en mi pecho con un peso difícil de ignorar, y el aire dentro de la carpa empezó a sentirse más pesado, como si el espacio se hubiera reducido y la tela que nos separaba de afuera ya no fuera suficiente. En un momento el movimiento se detuvo frente a la entrada, justo donde estaba el cierre, y aunque no hubo golpes ni intentos de abrir ni presión contra la tela, la sensación de que había algo allí se volvió clara. Contuve la respiración para escuchar mejor, esperando cualquier señal que confirmara lo que ya sentía, mientras el silencio se extendía de una forma que resultaba casi insoportable. Pensé en abrir y mirar hacia afuera para terminar con la duda, pero al mismo tiempo sentí que hacerlo podía romper algo que todavía se mantenía en el terreno de la incertidumbre. Después de unos segundos que parecieron mucho más largos, el movimiento volvió a empezar con la misma regularidad y se alejó hacia la orilla del lago, y poco más tarde escuché el agua otra vez, no como antes, sino como si algo hubiera entrado en ella sin hacer ruido. De a poco los sonidos normales regresaron, el viento volvió a moverse entre el pasto y el lago recuperó su murmullo habitual, hasta que todo pareció igual que al principio, aunque yo ya sabía que algo había estado ahí afuera, caminando alrededor de nosotros en la oscuridad. Mi cuerpo quedó en un estado de alerta que no supe cómo calmar, y permanecí acostado junto a mi novia con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cada pequeño sonido dentro y fuera de la carpa como si mi mente se negara a descansar. Distinguía el leve roce de la tela cuando el aire cambiaba apenas, el ajuste firme de las estacas en la tierra, el sonido suave de la bolsa de dormir cuando ella se movía sin despertarse, e incluso el ritmo tranquilo de su respiración, que seguía estable y profunda, tan distinta a la tensión que yo llevaba por dentro. Durante horas esperé que el movimiento regresara, que ese recorrido lento volviera a rodearnos como antes, pero el exterior se mantuvo en una quietud completa, tan pareja que resultaba imposible saber si algo seguía ahí afuera, o si simplemente se había ido. El tiempo pasó despacio, sin referencias claras, hasta que la oscuridad empezó a aclararse poco a poco, primero con un tono gris apenas visible a través de la tela, y luego con una luz más definida, que devolvió al interior sus formas normales, marcando el final de una noche que para mí no había terminado nunca. Cuando decidí salir lo hice con cuidado, bajando el cierre muy despacio y atento a cualquier sonido que rompiera el silencio, porque todavía tenía la sensación de que podía haber algo, esperando del otro lado. Al asomar la cabeza sentí el aire frío de la mañana, y observé el paisaje con atención, esperando encontrar alguna señal, que confirmara lo que había escuchado durante la noche, pero el lago reflejaba el cielo pálido, sin mostrar nada fuera de lugar, y el bosque permanecía quieto, inmóvil, como si nunca hubiera pasado nada. Caminé alrededor de la carpa siguiendo el recorrido que había reconstruido en mi mente durante la noche, repasando cada tramo donde había escuchado el movimiento, y entonces noté que el pasto no estaba igual que el día anterior, ya que formaba una vuelta alrededor del lugar donde habíamos dormido, inclinado en la misma dirección, como si algo lo hubiera recorrido de manera constante, presionándolo apenas, pero sin dejar huellas profundas, ni marcas claras, que indicaran de dónde venía. Me agaché para observar mejor y pasé la mano sobre la tierra húmeda buscando algún rastro más evidente, esperando encontrar al menos una pisada, o una señal clara que me permitiera darle una explicación sencilla a todo, pero no había nada definido, ninguna marca que justificara esa forma tan precisa. Lo que más me inquietó fue comprobar que el resto del terreno estaba intacto, con el pasto creciendo recto y sin alteraciones fuera de ese límite que rodeaba nuestra carpa, como si algo hubiera decidido caminar únicamente en ese borde y en ningún otro lugar. Cuando mi novia salió, todavía con el sueño en el rostro y el pelo desordenado, me miró con tranquilidad, y me preguntó si había dormido bien.
Durante unos segundos dudé antes de responder, porque no sabía cómo explicar lo que había sentido, sin que sonara exagerado. Le dije que había escuchado algo moviéndose cerca, que tal vez había sido un animal dando vueltas durante la noche, y ella me aseguró que no había notado nada extraño, que había dormido de corrido sin despertarse en ningún momento, lo que hizo que la diferencia entre su experiencia y la mía resultara aún más incómoda, como si aquello hubiera ocurrido solo dentro de mi percepción. Desarmamos la carpa en silencio, guardamos las mochilas y ordenamos todo sin hablar demasiado del tema, y aunque no lo dijimos de forma directa, ambos parecíamos estar de acuerdo en irnos antes de lo planeado. Mientras cargábamos el auto, miré una vez más el lugar donde habíamos pasado la noche, intentando convencerme de que todo tenía una explicación simple que yo no estaba viendo, que tal vez el viento había movido el pasto de forma extraña o que algún animal había pasado sin dejar marcas claras. Desde entonces volvimos a acampar en otros lugares, y nunca volvió a suceder algo parecido, pero cada vez que cierro el cierre y la carpa se convierte en la única barrera entre nosotros y la oscuridad, hay un momento breve en el que regreso a aquella orilla, y a esa sensación firme de que algo puede rodearte sin apuro, sin hacer ruido, solo marcando que está ahí. Con el tiempo entendí que el silencio más profundo no siempre significa que no haya nada, a veces es simplemente el instante en que todo decide callarse al mismo tiempo, y no hace falta ver una figura, para saber que no estás completamente solo. Desde hace años, me voy solo al monte cuando siento que todo me supera, cuando el ruido, el trabajo y los problemas se amontonan en la cabeza, hasta no dejar espacio para pensar con claridad. Cargo el auto con lo necesario, y conduzco durante horas hacia un lugar donde no hay señal, ni luces, ni rastro de otras personas. Siempre busco lo mismo, un par de noches de silencio absoluto, de aislamiento total, lejos de todo. Mientras avanzo por la carretera de tierra, siento como cada kilómetro deja atrás la rutina, como el paisaje se vuelve más seco, más silencioso, más denso, como si estuviera entrando en un espacio separado del mundo, un lugar donde todo lo conocido queda suspendido y solo existe el monte, las sombras y el viento que arrastra hojas y ramas secas sin hacer ruido. Los árboles se vuelven bajos, retorcidos, formando un corredor cerrado que apenas deja pasar la luz y que parece moverse conmigo, como si el bosque mismo estuviera vivo, siguiendo cada giro del camino, vigilando mi avance sin mostrar presencia. La soledad me resulta liberadora al principio, pero cuando desaparece el último rastro de civilización y el camino se estrecha, la quietud se vuelve pesada, opresiva, como si algo dentro de ese bosque esperara, paciente, a que yo llegara a su centro. Aún así continúo, convencido de que ese aislamiento es lo que necesito, aunque una parte de mí ya intuye que no estaré completamente solo. Finalmente, después de horas de viaje y curvas interminables, encuentro un claro pequeño rodeado de monte denso y decido quedarme allí. El pasto está seco, el suelo firme y no hay señales de que nadie haya acampado antes. Instalo la carpa con cuidado, clavando cada estaca con fuerza y tensando las cuerdas hasta que todo queda estable. Cada gesto es medido, porque siento que cada error podría ser peligroso, y la sensación de ser observado crece con cada movimiento. Mientras termino de montar la carpa, el sol desciende y el cielo se oscurece, cubriendo el monte con sombras largas y densas que parecen moverse entre sí, absorbiendo la luz y creando un muro a mi alrededor. Todo parece tranquilo, pero hay algo extraño en esa quietud, algo que no se ve pero que se siente, como si el bosque mismo aguardara paciente, midiendo cada uno de mis pasos, evaluando cada decisión, recordándome que no estoy realmente solo aunque nadie aparezca frente a mí. Cené algo rápido y me quedé afuera observando cómo la noche terminaba de instalarse. No hay luna y apenas se distinguen algunas estrellas entre las nubes que se mueven lentamente. El silencio es tan intenso que hasta el más mínimo ruido se siente amplificado. El roce de mi chaqueta al acomodarme, el crujido de las ramas al enfriarse, el sonido de hojas secas que el viento arrastra, y hasta mi propia respiración. Algo en ese lugar no está bien, el bosque no actúa como siempre, no hay insectos, no hay pequeños animales, y esa ausencia de vida convierte la noche en algo extraño, incómodo. Siento que no estoy solo, que hay algo que observa, algo que mide mis movimientos con calma y espera el momento de actuar,
o al menos de hacerme saber que está allí. Cada sombra a lo lejos parece moverse con un ritmo propio, demasiado lento y constante para ser casual, y cada sonido que se produce en el monte se siente anticipado, como si formara parte de un patrón que no comprendo pero que me mantiene en alerta. Cuando finalmente entro en la carpa para dormir, un sonido comienza sobre el pasto seco. Es un roce largo, continuo, que no se parece a pasos aislados sino a un desplazamiento constante alrededor del claro. Abrí los ojos de inmediato y contuve la respiración, intentando localizar la dirección del movimiento. El sonido mantiene un ritmo parejo y preciso, describiendo un círculo amplio alrededor de la carpa, midiendo el espacio que ocupo con cuidado. Cada vez que pasa frente a la entrada, siento como el pasto se aplasta ligeramente, sin dejar huellas claras, y como la tela de la carpa cede apenas unos centímetros bajo la presión, mostrando que lo que está afuera no tiene intención de entrar, pero tampoco de irse. Cada estaca vibra, cada cuerda se tensa y yo permanezco inmóvil, consciente de que cualquier ruido podría alterar la situación. El arrastre continúa, lento y constante, cubriendo todo el perímetro, alrededor y encima de mí, como si evaluara mi refugio en busca de un punto débil. A medida que pasan los minutos, la presión se acerca cada vez más. La tela de la carpa se hunde justo cerca de mi cabeza y puedo sentir la proximidad de algo enorme, pesado, que permanece ahí, pegado a la barrera que me protege. Luego el movimiento se aleja un poco, pero sigue rodeando el claro, cerrando el espacio lentamente hasta que parece estar pegado a la carpa en todos los lados. El pasto cruje bajo un peso constante que nunca cambia, y el ritmo de los movimientos es inquietante porque no hay torpeza, no hay desorden. Cada roce está medido, como si aquello supiera exactamente lo que hace en todo momento. No hay respiración, no hay gruñidos, no hay pasos, solo esa presencia que se desplaza y presiona, recordándome con insistencia que nunca he estado solo. Más tarde percibo un roce diferente, sobre la parte superior de la carpa, como si algo pudiera levantarse lo suficiente para tocar la tela desde arriba. La presión sube y baja con lentitud, dejando claro que lo que está ahí puede alcanzar cualquier punto de mi refugio con facilidad. La noche se alarga, interminable, y cada minuto parece más largo que el anterior mientras el arrastre y la presión continúan sin cesar, manteniéndome despierto y consciente de que algo me rodea, algo que observa y espera, controlando el espacio a su alrededor y recordándome con cada roce que en aquel bosque no hay lugar para sentirme seguro. Todo lo que tengo es la carpa y la certeza de que aquello sigue allí, siempre cerca, siempre vigilante, marcando su territorio sin necesidad de mostrarse por completo, dejando claro que mi presencia ha sido notada, medida y controlada de principio a fin. Cuando finalmente el sonido comenzó a alejarse, no lo hizo de manera brusca ni desordenada. No hubo torpeza ni ramas quebrándose violentamente, sino que el arrastre se distanció con la misma lentitud con la que había llegado, reduciendo su intensidad, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente controlado, incluso al retirarse. Durante varios minutos lo seguí escuchando desplazarse entre el pasto seco, cada vez más lejos, más absorbido por la oscuridad del monte, hasta que el roce constante se volvió apenas perceptible, y luego desapareció por completo. El silencio que quedó no trajo alivio, porque no era el silencio habitual de la noche, sino un vacío denso, una ausencia que mantenía la tensión suspendida en el aire, y me impedía relajarme. No hubo un momento claro que indicara un final, y esa falta de cierre me mantuvo inmóvil durante mucho tiempo, atento a cualquier mínima variación. La sensación no era de abandono, sino de que la presencia se había desplazado lo suficiente como para no ser detectada, permaneciendo en algún punto del monte, fuera de mi vista pero todavía cerca. Esa retirada calmada, sin apresurarse ni mostrar señales de temor, me dejó claro que no había sido un movimiento impulsivo, sino una decisión consciente. Cuando la oscuridad empezó a ceder y una luz gris se filtró a través de la tela de la carpa, reuní el valor suficiente para moverme. Abrí el cierre con lentitud y asomé la mirada hacia afuera con el corazón latiendo con fuerza. El panorama confirmó que nada había sido producto de mi imaginación. El pasto alrededor del claro estaba aplastado en una franja amplia y continua, que formaba varios recorridos superpuestos, como si algo hubiera girado alrededor de la carpa durante horas,
manteniéndose siempre a una distancia precisa. En algunos sectores, el suelo estaba más hundido, señal de que el peso había permanecido allí durante horas. Me acerqué a una de las estacas y comprobé que estaba inclinada hacia afuera, movida por una presión sostenida que la había desplazado algunos centímetros sin arrancarla. La cuerda más cercana mostraba marcas de fricción, zonas desgastadas que indicaban contacto repetido, como si algo la hubiera tensado hasta el límite sin romperla. No eran marcas dispersas ni efecto del viento, cada señal parecía parte de una revisión deliberada, meticulosa, hecha con cuidado y paciencia. Mientras desarmaba la carpa con movimientos apresurados, intentando mantener la calma, varias veces levanté la vista hacia la línea de árboles que rodeaba el claro. Los troncos estaban quietos y las sombras inmóviles bajo la luz del amanecer, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. No era un miedo irracional, era la certeza de que algo desde algún punto oculto seguía atento a cada gesto mío, observando sin mostrarse. Lo más inquietante no era no saber que había estado allí, sino comprender que aquello tuvo tiempo y fuerza suficiente para hacer algo más si lo hubiera querido. La carpa no estaba rota, ninguna estaca arrancada por completo, y sin embargo todas habían sido probadas, examinadas y medidas. No fue un ataque fallido, sino una demostración clara de presencia. Cuando subí al auto y me alejé por el camino de tierra, entendí con una claridad que todavía me incomoda que durante toda la noche no había sido un encuentro casual en el monte. Fui rodeado, evaluado y marcado de manera precisa. La tela nunca fue atravesada no por suerte, sino por elección de aquello que estaba afuera. Y si esa presencia pudo decidir no entrar cuando tuvo todo a su alcance, también pudo haber decidido lo contrario en cualquier momento, dejando claro que el control absoluto permanecía de su lado. Durante años aprendimos que el bosque es distinto a cualquier otro lugar. Es un espacio que parece separarse del mundo, donde las obligaciones, el ruido y la rutina desaparecen poco a poco, y uno puede caminar entre los árboles sin sentir la presión de todo lo que queda atrás. Esa vez fuimos tres, Samuel, Martín y yo, cada uno con su mochila cargada y su carpa lista, decididos a pasar al menos 2 noches completamente aislados, alejados de cualquier señal de civilización. Cada kilómetro que dejábamos atrás en la carretera de tierra nos sumergía más en la soledad, la ciudad desaparecía detrás de nosotros, y la carretera se estrechaba entre árboles bajos y retorcidos que formaban un corredor de sombras. La luz se filtraba apenas entre ramas densas y secas, y el aire se volvía más frío y pesado, como si cada respiración fuera más difícil de lo normal, mientras la sensación de aislamiento se combinaba con un escalofrío que ninguno de nosotros mencionaba. No había señales de animales, ni de personas, ni de ninguna forma de vida, solo un bosque cerrado que parecía observarnos con atención mientras avanzábamos. Después de recorrer varios kilómetros, finalmente encontramos un claro pequeño rodeado de árboles gruesos y densos, un lugar que parecía aislado del resto del mundo. Decidimos quedarnos allí y cada uno eligió su sitio para la carpa, separadas a una distancia prudente, con las mochilas apoyadas al lado de las entradas para tener todo a mano. Armamos las tiendas con cuidado, clavando estacas firmemente y tensando las cuerdas hasta asegurarnos de que todo quedara estable. Mientras trabajábamos, el sol desapareció lentamente, y la luz del atardecer se extinguió por completo, dejando que la oscuridad cubriera el bosque con una densidad que parecía absorber cualquier rastro de claridad. Por un momento todo parecía tranquilo, como si el lugar estuviera esperando algo que todavía no podíamos percibir. A medida que la noche avanzaba, nos sentamos a cenar afuera, apagando las linternas para no atraer atención, mientras los árboles y la oscuridad nos envolvían. El cielo estaba cubierto de nubes densas, sin luna visible, y solo algunos parches de estrellas asomaban a lo lejos. El silencio era absoluto y pesado, tanto que hasta el menor crujido de una hoja o el roce de una rama parecía multiplicarse alrededor nuestro. Al principio atribuimos los sonidos al viento o a ramas secas que se movían, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Cada sonido parecía recorrer un camino específico, avanzando alrededor del claro sin relación con los movimientos naturales del bosque.
Entre los troncos, las sombras se movían de manera extraña, apareciendo y desapareciendo, acercándose y alejándose de nuestro campamento, como si algo estuviera avanzando con cuidado, calculando cada paso. Samuel fue el primero en notar que una de las sombras se detuvo frente a él, permaneciendo unos segundos en la penumbra antes de desaparecer de nuevo entre los árboles. Nos miramos sin decir nada, conscientes de que algo estaba ocurriendo fuera de nuestra vista. Martín señaló un movimiento detrás de su carpa, y yo sentí un roce leve sobre el pasto cercano a la mía, algo que se movía a ras del suelo sin hacer ruido brusco ni romper nada. No podíamos determinar el tamaño ni la forma de aquello que se movía, solo la certeza de que había presencia, que no era un animal común, y que avanzaba de manera calculada alrededor de nuestro campamento, marcando cada movimiento de nuestras carpas y observando nuestras reacciones. Cuando finalmente nos metimos en las carpas, los sonidos se hicieron más claros. Cada roce sobre el pasto, cada crujido de rama, cada sombra que se proyectaba cerca del claro mantenía un movimiento constante y repetido. La presencia parecía examinar cada carpa, pasando frente a cada entrada una y otra vez, aplastando el pasto ligeramente sin dejar huellas claras, como si midiera nuestro espacio y evaluara nuestra reacción. Podíamos escuchar cada vibración de las estacas y cada tensión de las cuerdas, y cada pequeño movimiento nos hacía estremecer, conscientes de que algo estaba tocando nuestro refugio y probando su resistencia con paciencia infinita. Durante horas, la actividad no se detuvo. A veces la presión sobre la tela de la carpa era apenas perceptible, otras veces se hundía varios centímetros, mostrándonos que aquello podía alcanzar cualquier parte de nuestro refugio sin dificultad. Cada uno escuchaba los movimientos cerca de su carpa, los roces sobre el pasto, las ramas que crujían, y ninguno lograba dormir. Intentábamos convencernos de que se trataba de animales grandes o del viento, pero la regularidad del movimiento y la forma precisa en que se acercaba y se alejaba demostraban que no era casual. Cada pasada, cada roce, cada presión nos recordaba que no estábamos solos, que algo nos rodeaba, observándonos constantemente sin acercarse de golpe, manteniendo su vigilancia en cada paso que daba. A medida que la noche se alargaba, las sombras entre los árboles se hicieron más visibles. Avanzaban y retrocedían siempre cerca de los límites del claro, y podíamos percibir su presencia aunque no lográramos ver su forma. Parecían medir la distancia, calcular cada movimiento, avanzando entre troncos y arbustos sin romper nada, dejando claro que estaban allí, vigilándonos mientras cada minuto se extendía de manera insoportable. Samuel comenzó a hacer preguntas en voz baja, Martín apretaba los dientes y yo sentía como la presión dentro de mi carpa se volvía más intensa, como si algo esperara nuestra reacción antes de decidir su próximo movimiento. En un momento, uno de los roces pasó directamente frente a la entrada de la carpa de Samuel. Él contuvo la respiración mientras la tela se hundía ligeramente durante varios segundos. Después, el movimiento continuó frente a la carpa de Martín y luego frente a la mía, cada contacto con el pasto y la tela exacto, preciso, como si alguien o algo estuviera midiendo nuestro espacio. No había ataques ni violencia, solo la certeza de que estábamos rodeados, que aquello podía acercarse más si quisiera, y que controlaba todo a su alrededor. Cada intento de dormir era imposible, los roces y las sombras nos mantenían despiertos, obligándonos a mantener los ojos abiertos, atentos a cada sonido y cada forma que se movía entre los árboles, recordándonos con insistencia que no estábamos solos y que aquello podía aparecer en cualquier momento. Cuando el cielo comenzó a aclararse lentamente y los primeros rayos de luz lograron filtrarse entre las nubes densas, todo pareció detenerse de manera abrupta. El silencio se volvió absoluto, y por un momento el bosque parecía haber recuperado su tranquilidad habitual, como si aquella noche de actividad y vigilancia nunca hubiera existido. No se escuchaba ni un crujido, ni un movimiento de ramas, ni el roce del pasto bajo pies desconocidos, y las sombras que antes se movían entre los troncos habían desaparecido por completo. Aún así, al mirar a nuestro alrededor, cada detalle contaba una historia diferente. El pasto alrededor de cada carpa estaba aplastado, formando líneas y franjas que mostraban el recorrido de algo que había caminado meticulosamente alrededor de nuestro campamento. Las cuerdas de las tiendas permanecían tensadas,
algunas ligeramente desgastadas por un contacto que no era casual, y las estacas habían sido probadas, desplazadas apenas, como si la presencia hubiera querido comprobar la resistencia de cada estructura sin romper nada. Mientras recogíamos las mochilas y desmontábamos las carpas, cada uno de nosotros permanecía atento a cualquier sonido o movimiento, pero nada volvía a suceder. La evidencia de la noche anterior estaba allí, clara y silenciosa, y era suficiente para que cada uno comprendiera lo que había ocurrido. No habíamos estado solos, algo había estado caminando, evaluando nuestro espacio, tomando nota de cada movimiento, de cada respiración, y solo se retiró cuando decidió hacerlo. No hubo ataque, no hubo daño visible, pero la sensación de haber sido observado, de haber sido medidos y estudiados con paciencia, seguía presente, como un peso invisible sobre nuestros hombros que no desaparecía con la luz del día. El camino de regreso al auto se recorrió en silencio, con pasos cautelosos y miradas constantes hacia el interior del bosque, hacia las sombras entre los troncos que, aunque ya no se movían, parecían guardar la misma paciencia que la noche anterior. Ninguno de nosotros decía una palabra, porque cualquier intento de racionalizar lo sucedido se sentía insuficiente. Lo que habíamos vivido no encajaba con nada que pudiéramos explicar fácilmente. La certeza de que algo nos había rodeado, que había decidido no atacar pero que podría hacerlo en cualquier momento si quisiera, nos mantenía tensos. Cada rama que crujía bajo el viento, cada hoja que caía al suelo, nos hacía recordar que la vigilancia no se había detenido con la oscuridad. Habíamos buscado aislamiento y, sin dudas, lo encontramos, pero no era la soledad tranquila que esperábamos. Habíamos imaginado un refugio seguro donde la noche solo traería descanso y silencio, y en cambio nos encontramos en un lugar que tenía su propio ritmo, su propia vida y sus propias reglas, un espacio en el que algo podía moverse constantemente alrededor nuestro sin ser visto y sin hacer daño directo, dejando únicamente señales de su presencia, recordándonos que aquel bosque no nos pertenecía y que nunca, en ningún momento, habíamos estado realmente solos. Cada paso hacia el auto se sentía vigilado, cada mirada al bosque era una prueba de nuestra comprensión de aquel lugar y de sus límites, y mientras nos alejábamos, una parte de nosotros sabía que algo seguía allí, esperando pacientemente, y que la noche volvería a caer con la misma amenaza silenciosa que nos había acompañado desde el primer instante.